tenemos visitando a Univalle el exministro de Cultura Juan David Correa, escritor, editor, periodista, para hablar del papel de la cultura en la paz, en la construcción de la paz en Colombia. Y por supuesto vamos a comenzar preguntándote de esa experiencia del Ministerio de Cultura y lo que eso ha significado en cuanto a cambio y a procesos nuevos y nuevos horizontes para el país. Pues es una experiencia de 1 año y medio, Darío, realmente muy conmovedora, estimulante, llena de sentido para mí. Yo durante 1 año y medio no dejé de tener cada segundo de mi gestión una inmensa gratitud con el presidente Gustavo Petro y con el gobierno del cambio por poderme y permitirme hacer parte de este momento que creo que es un momento histórico. Un momento histórico siempre tiene complicaciones, siempre tiene contradicciones, siempre tiene paradojas, y es lo que estamos viviendo, y a mí me interesaba mucho palpar y sentir como una persona parte del progresismo en qué consistían esas paradojas y esas contradicciones. Y creo que lo que abrimos este 1 año y medio fue un camino, iniciado por supuesto por la ministra Patricia Ariza en su momento, continuado por muchos gestores en la interinidad que tuvo como cabeza Jorge Zorro, y después en este 1 año y medio, y estoy seguro en la continuidad que le dará la nueva ministra, que también es una gestora cultural, Yanadia Kadamani. Quizás se pasa por alto cuando se dice ha habido 4 ministros. Ha habido 4 ministros que son 4 oportunidades, uno de ellos encargado, 2 de reconocer unos liderazgos, ¿cierto? El de Patricia y el de Jorge Zorro, y otros 2 de abrirle camino a nuevos liderazgos para la política mirada desde la cultura en Colombia. El de la actual ministra Yanadia Kadamani y el mío durante este 1 año y medio. Yo solo tengo gratitud. Creamos unas líneas de acción muy claras, ejecutamos los presupuestos, nos comprometimos con un trabajo en los territorios que me llevó a visitar prácticamente todo el país durante los 7 días de la semana. No paramos de trabajar, y lo que queda es un campo arado entonces para que se continúe esta gestión, y ojalá en 2026 podamos continuar con un gobierno progresista que nos permita profundizar ese cambio que estamos planteándole al país, que es un cambio cultural. Bueno, y hablemos de esas idas al territorio. Estuviste muy activo y en particular con el Pacífico, para que nos hables de esas correrías y esos proyectos y esos desarrollos que se hicieron desde el Ministerio con nuestra querida región Pacífico. El inicio de mi gestión comenzó en el Pacífico, comenzó primero en el departamento de Chocó, en Quibdó, pero después obviamente hicimos el primer pacto cultural por la paz y por la vida en Tumaco, en el Pacífico nariñense, y de ahí obviamente lo que establecimos fue una serie de compromisos con varios municipios de ese litoral pacífico. Después estuvimos con el presidente en otros municipios, en Timbiquí, en Guapi, en López de Micay, en muchos otros lugares, y por supuesto aquí en Cali trabajando con las comunidades de Agua Blanca, de Siloé, con el Monumento a la Resistencia, el Festival Petronio Álvarez, con la vicepresidenta de la República, a quien quiero darle mi gratitud, mi reconocimiento, porque fue una persona muy especial en acogerme, en ser hospitalaria, en abrirme espacios también para la acción cultural. Ella es una convencida de esto. Así que conocer el Pacífico y entender que el Pacífico hoy es central en un proceso de cambio, central porque el nivel de exclusión al que ha llegado las comunidades que van desde Buenaventura hasta abajo en Nariño, lo tenemos que vivir y lo tenemos que sentir para entender que esa exclusión es real, que esa no es una exclusión solamente que sale en las noticias. Esos municipios y esta población es definitiva en comenzar a tener una justicia cultural, epistémica, económica, social, que llegue la inversión al Pacífico colombiano, porque el Pacífico por fin en este gobierno entró al país y entró con inversión. Solo por dar un dato, en el Pacto Cultural por el Pacífico nariñense, caucano, vallecaucano, invertimos 17.000 millones de pesos en proyectos culturales, lo cual nunca se había hecho en ningún gobierno. La inversión para todo Nariño en un año del gobierno Duque era más o menos de 20.000 millones de pesos para todos los sectores. Nosotros solo en cultura invertimos 17.000 millones de pesos en proyectos productivos de economías populares, de escuelas de formación artística y cultural, de proyectos de fortalecimiento de bibliotecas públicas. Hicimos por primera vez un plan departamental de bibliotecas públicas para todo el departamento del Chocó, por ejemplo, entendiendo que la figura de Arnoldo Palacios era central. Tú que lo has estudiado y lo has conocido y lo has visitado, digamos, en tus estudios, en todo lo que has hecho en la Universidad del Valle, que es notable, en el Centro de Estudios Jorge Isaacs, y en todo lo que has hecho con los estudios
en esta universidad es una figura central que hay que reivindicar. Nada más en ese plan pusimos 3.000 millones de pesos para las bibliotecas chocuanas y así fuimos profundizando esa relación que de alguna manera extiende ese territorio imaginario que se llama Pacífico, que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Yo creo que hay que mirar al Pacífico y el Pacífico sin duda, al igual que el Caribe, no solamente el Caribe de la costa, sino el Caribe, los sures del Caribe, lo que llamaríamos la Mojana, Sucre, Córdoba, todas esas sabanas van a ser definitivas en la construcción de una nación que ha sido excluida y que incluiría, por supuesto, al Catatumbo, a la Guajira, a toda la Amazonía, es decir, toda la circularidad del corredor andino que ha sido dominante en la inversión y en la idea cultural de construir una nación que ha excluido a estos pueblos afro, campesinos, indígenas y rom. Bueno, vi de tu gestión, porque te sigo mucho por las redes, el trabajo con las juventudes, en el caso particular de Cali. El Ministerio de Cultura fue muy atento a todos los procesos de acompañarlos. Yo tengo que decirle a los jóvenes de Colombia que ellos han sido la inspiración para muchos de nosotros. La energía que se desató en el estallido social fue fundamental y yo diría, la energía que se empezó a desatar en esta ciudad fue definitiva para que el gobierno del cambio pudiera consolidar, si se quiere, una recta final que la impulsó, que le dio fuerza, que le dio energía. No es menor desatar energías en la política, es muy importante y lo que hicieron todas las barriadas de jóvenes populares, no solamente aquí en Cali, sino en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en muchas ciudades, digamos, lo que se llamarían las ciudades principales, en donde está la mayor población excluida del país, en donde es la mayor cantidad de gente, no está en los territorios, digamos, que he mencionado, sino está concentrada en las barriadas populares, tenemos que prestar atención. Yo estoy convencido que el cambio es con los jóvenes, que tenemos que empezar a ceder el espacio a los jóvenes. Yo por eso me siento muy orgulloso y feliz de que el presidente haya elegido a una joven ministra, una joven que ha estado también de alguna manera desde las artes y la sensibilidad defendiendo un proceso progresista. Y lo que yo creo que hoy le corresponde a los jóvenes es asumir una responsabilidad política, entrar en el juego político, en la participación política, con una tendencia cultural, porque yo creo que los jóvenes en las barriadas lo que tienen es una fuerza cultural, lo que tienen es una organización alrededor de la cultura, donde tú vayas, Darío, y lo que construyeron, por supuesto, aquí en Cali, fue un monumento que es un símbolo cultural de la resistencia. Lo que encuentras en las barriadas son grupos de música, son grupos de arte, son grupos de teatro, son mujeres que hacen las azoteas, por ejemplo, aquí en Agua Blanca, que reúnen el saber del Pacífico precisamente con las plantas medicinales, las hierbas, la gastronomía, todo ese saber que se ha mantenido gracias a las culturas aún persiste en los jóvenes colombianos y yo creo que si ellos entienden que son definitivos en desatar esa energía de la resistencia como un proyecto político y una tendencia cultural, yo creo que vamos a tener larga tela para cortar en un proyecto de nación en donde nos pacifiquemos, en donde entendamos que la disputa y la contienda política no tiene por qué significar violencia y en donde entendamos que la tensión también la han producido los problemas como la guerra contra las drogas que fracasó, unos procesos transnacionales de tráfico de cocaína que nos tienen sumergidos y sometidos, una idea de una nación que solamente puede vivir del extractivismo y de las materias primas y más bien entender que esos jóvenes tienen que protagonizar una verdadera revolución del conocimiento, que por supuesto ahí es central la universidad y yo diría más la universidad pública. Y ayer hablabas una cosa que me llamó mucho la atención y es lo que tiene que ver con la paz. Tú ayer dijiste, fracasó la paz total, pero diste toda una perspectiva de cómo se construye esa paz, cómo hay que apuntar para construir la paz. Yo, digamos, matizaría la idea del fracaso. Digamos, hay una coyuntura de complejidad muy grande, hay una coyuntura de tensión muy grande con el proyecto inicial de la paz total. Insistiría en que el presidente mismo ha dicho la misma idea de bautizarlo así no le satisfacía a él y yo creo que tiene razón. Digamos, hay una suerte de exageración en el concepto de que pero habría una idea en que la pacificación sí tiene que ser total. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esa pacificación? No solamente a través de procesos con los grupos armados, que son muy importantes y hay muchos que ya tienen resultados en el sur del país,
en Samaniego hay un proceso de paz que ya se puede mostrar como un proceso exitoso. Hay procesos con digamos, los grupos armados en Buenaventura que tiene algún camino aún. Evidentemente estamos viviendo una crisis de violencia en el Catatumbo muy profunda por cuenta del enfrentamiento del ELN y la guerra, digamos, que le declaró a muchos de los firmantes, y esa idea de la combinación, si se quiere, de las formas de lucha y esa frontera porosa que es muy compleja. Pero yo creo que, como dice Vera Grave, nosotros tenemos que ser radicales en el camino de la paz, y yo creo que un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, si el proceso del progresismo sigue adelante, tiene que ser central y definitivo en la construcción de una paz que no solo pasa, insisto, por procesos de conversación, sino por inversión social, fortalecimiento de lo cultural, fortalecimiento de lo político, fortalecimiento de las organizaciones y fortalecimiento, por supuesto, de un país y de sus economías que tienen que hacer el tránsito de esto que decía antes, del extractivismo de la materia prima hacia unas economías productivas, populares, solidarias, que conciban el territorio de nuevo digamos, en clave de lo que ha hecho el gobierno, que creo que es un logro incontestable, que es una verdadera reforma agraria, una productividad distinta del campo, una idea de industrialización, una idea de conocimiento y de apropiación de nuevas tecnologías por parte de toda la población colombiana. Ese camino, sumado a la educación pública gratuita, nos va a pavimentar sin duda un futuro, y yo creo que todos nos tendríamos que comprometer con eso, porque esa es la verdadera paz, esa inversión territorial, esa forma de cambiar el territorio es lo único que va a construir paz en Colombia. Bueno, Juan David, pues te he escuchado en estos días y sobre tu experiencia tan intensa y valiosa al frente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como se llama hoy. Pues Darío, como decía al principio de nuestra conversación, una gratitud realmente infinita, una gratitud real que me transformó por dentro como ser humano, y una idea central. El ministerio no fue mi ministerio, el ministerio fue el ministerio de más de 1.500 personas, de gente que trabaja en lo administrativo, en lo legal, la Secretaría General, la Secretaría Financiera, el Departamento de Planeación, las más de 15 direcciones que tiene el Ministerio, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Museo Nacional de Colombia, los gestores culturales en los territorios, los secretarios de Cultura, los Consejos Nacionales de Cultura, las universidades públicas y privadas. Realmente esa red, ese tejido es lo que hay que reivindicar. El accidente de que un gestor cultural estuviera allí es notable y yo me siento, insisto, agradecido con eso. Pero eso no puede ser el centro y el foco de la acción cultural de un país. El foco tiene que ser esa red de conocimiento que hemos construido, esa red de saberes representadas en el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en esta universidad a lo largo de 30, 40, 50, 80 años. Todo ese saber, todo eso que está aquí, que se ha apostado, es lo que yo me llevo conmigo. Poder conocer toda esa gente, poder conocer ese país, poder conocer los pueblos indígenas de este país. Algunos de los conocía por el trabajo como antropólogo que ha tenido mi padre, pero no conocía la dimensión de muchos de estos pueblos a los que pude ir. La profunda arraigo cultural que tienen los pueblos afro, como lo hablábamos en la pregunta anterior, en el litoral pacífico, y la comunicación que hay que volver a tejer entre esos pueblos, entre el Pacífico y el Caribe, que la hubo, recuerda tú, los años 20, 30, 40, el atrato, iba y había una comunicación, las normales eran centros de conversación de los pueblos. Entonces yo me llevo un país adentro, un país por el que quiero trabajar, un país que tiene que recuperar el sentido de lo público en lo institucional y de lo común, como decía Antonio Negri, en lo social y en la posibilidad de construir una nación distinta. Yo me voy profundamente agradecido, tengo un duelo muy grande personal porque yo quería terminar, pero entendí que mi momento de ceder el espacio había llegado, y eso también es un aprendizaje en esto, y eso no puede decir una renuncia a seguir construyendo y dando una mano en el empeño de construir un país que tiene que convencerse de que si no cambia culturalmente muchas de sus formas mentales, de sus formas impuestas por un sistema brutal, por una guerra brutal, por unas ideas brutales, no vamos a poder reconciliarnos con la nación. Esa misión no la puede emprender solo un hombre,
o una mujer la tiene que emprender un grupo de gente, y yo creo que ese grupo de gente existe. Hay que activarlo, conectarlo y volverlo una red de verdad, de sentido, para que se desate, como decía en la pregunta anterior, una verdadera energía de la paz cultural, de la paz con amor, de la paz con la naturaleza, que fue lo que hicimos en esta ciudad con el Ministerio de Medio Ambiente, la Presidencia de la República y muchos otros aliados ministeriales en la pasada COP16, que no fue, como dijo una crítica hoy en alguna red social, solo un ejercicio de una fiesta en el centro de Cali, fue un ejercicio de democracia para demostrarle a las COPs, que nunca incluían de esa manera a la gente, que si no planteamos un debate público, cívico, sobre lo que significa una crisis climática, que es una crisis cultural, porque cómo consumimos, cómo manejamos los recursos, que no son recursos naturales, tiene que ver con lo cultural, y serán, como tú lo dijiste ayer en la primera conversación que tuvimos, los pueblos originarios, los que entienden esencialmente la relación con el territorio, quienes nos van a enseñar un camino de cuidado y de restablecimiento de un planeta que hemos maltratado de una manera brutal y que creo que tenemos que empezar a cuidar juntos. Así que todo eso me llevo y me lo llevo conmigo, y seguiré caminando con eso, y estoy muy orgulloso del grupo que queda en el Ministerio defendiendo esta gestión, e insisto, estaré presto a acompañar a la ministra, a ponerme a su servicio, que es lo que corresponde en un funcionario público, no creer que los ministerios son feudos de señoras o de señores muy importantes. Me parece clave tratar el tema, es el enfoque de género que se le ha dado a las políticas culturales, pues además del étnico que ya has mencionado, es muy importante. Pero hablemos de lo de género, de la perspectiva que tienes, del peso que tiene el patriarcalismo. En eso fue definitivo, Darío. La ministra Ariza, cuando llegó, de una vez llevó a alguien que es muy importante hoy en el ministerio, que es Chila. Chila es una mujer feminista, histórica, que ha abanderado una política de género que de alguna manera atraviese la acción institucional, interinstitucional y la acción política, digamos, del ministerio en todos los sentidos. Al empezar a instalar una verdadera política de género que atraviese todo y que no sea solamente la inclusión, las cuotas, sino que todos empecemos a pensar qué ha querido decir en nuestras vidas la emergencia de esta tercera ola del feminismo y qué es de verdad lo que tenemos que cambiar en la estructura, todos nos hemos dado cuenta de que el patriarcado es un verdadero asunto a superar, es un verdadero asunto que nos tenemos que plantear como una discusión profunda, porque es el patriarcado junto al capitalismo el que ha convertido esta sociedad en una sociedad competitiva, en una sociedad llena de miedos, en una sociedad llena de secretos, de desconfianzas. La idea del cuidado del feminismo, la idea de la apropiación de una mirada distinta en donde tengamos relaciones más horizontales, en donde podamos construir juntos, creo que es esencial en un proceso de cambio, y por eso el ministerio hoy puede decir orgullosamente que tiene una política de género creada para todas sus direcciones, para toda su acción institucional, y obviamente un plan hacia el futuro en donde este asunto va a ser central en la discusión cultural del país, porque las mujeres y el feminismo necesitan entrar con mucha más fuerza a la acción política colombiana y tienen que dejar de ser convidadas de piedra en la vida nacional. Tienen que tener un lugar protagónico. Yo creo que el futuro será feminista o no será. Quería que habláramos de esa relación que de alguna manera en lo que tú planteas en el papel que quieres jugar, es la relación entre la política y la cultura, entendiendo que para que haya incidencia en la política hay que crear movimientos culturales, corrientes culturales, que es un poco a lo que tú apuntas como a lo que quisieras contribuir en este momento de los cambios tan necesarios que necesita Colombia. Sí, el sector cultural tiene que dejar de percibirse a sí mismo como un sector. La cultura atraviesa todo lo que hemos hablado en esta conversación. En ese sentido, necesita recuperar una dimensión política. A mí se me ha criticado de alguna manera eso. Es mucho discurso, muchas ideas, pero ¿dónde está la gestión cultural? Que es lo que han estudiado muchos en los últimos 30 años.
bajo una lógica de que de alguna u otra manera hay que crear industrias culturales, y claro que hay que crear industrias culturales, y claro que hay que de alguna manera tener una economía para la cultura del espectáculo y el entretenimiento. Pero eso no es lo esencial de un Ministerio de Cultura. Lo esencial de un Ministerio de Cultura es poder desatar una verdadera política cultural para el país. Por eso le entregamos un plan nacional de cultura, por eso le entregamos una reforma a la Ley General de Cultura y por eso le entregamos un fortalecimiento institucional. Es en ese sentido en donde yo creo que tiene que haber una mayor incidencia. ¿Quién y cómo vamos a discutir los derechos laborales de los trabajadores culturales colombianos? ¿Cómo y cuál es el papel de la gente, los sabedores, los artistas y la gente de la cultura en Colombia en la reforma laboral, en la reforma pensional? ¿Cuáles son nuestras demandas sociales? ¿Cuál es nuestra organización social para llevar a cabo esas demandas? ¿Cuál es nuestro lugar en una mesa en donde se toman decisiones de poder? ¿Cuál es nuestra relación con la guerra, con la violencia, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Justicia, en las cárceles, que se han hecho muchos trabajos, y con muchas otras carteras y áreas? ¿Cuál es nuestra relación en la reconstrucción de este país, muy buena parte del arrasado por lógicas también del desarrollismo, como en el Chocó, que cuando se reconstruye sin una lógica cultural? Se reconstruye con materiales de Bogotá, con contratistas de Bogotá, con prefabricados. El Chocó no puede seguir siendo reconstruido con una lógica de esas. Tiene que ser reconstruido con una lógica cultural. ¿Y cuál es esa lógica cultural? Pues la arquitectura palafítica. En el Ministerio de Cultura hay un saber, hay una oficina dedicada a pensar esas arquitecturas que también son nuestra vida. Es por ahí en donde yo quiero insistirle a la gente que no se dejen convencer más de que hablar, pensar, discutir, leer es carreta. Eso nos quiso hacer el neoliberalismo. Claro que es importante la administración pública, claro que es importante lo técnico, y ahí está la acción técnica y administrativa del ministerio. El país tiene que empezar a cambiar también su mirada sobre lo público, y yo creo que la cultura tiene que incidir ahí, tiene que decir cosas ahí, y por eso yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos.